San Juan, capítulo 14. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. No se turbe. No esté inquieto. No se sienta nervioso. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde está ahorita el Maestro? Está preparándonos un lugar. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y les prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es el único pasaje en toda la Biblia en donde se habla de que Él tiene planes de prepararnos un lugar, una habitación. Esta escritura es aplicable en dos sentidos. Aplica en el sentido figurado. Hablar de un hogar hace alusión también a un cuerpo. Pero también tiene un segundo significado, que es hablar de una habitación, techo, paredes, un lugar donde Él quiere que nosotros vayamos a vivir. Y esto va de la mano con lo que Él menciona 3 capítulos más adelante, que estaremos leyendo en un momento, en donde Él dice: ustedes no son de este mundo, así que al no ser de aquí necesitan un lugar donde yo los lleve a vivir. Y yo voy a ir a preparar ese lugar, y ahorita Jesús se fue a preparar ese lugar. Quiera Dios añadir sus ricas bendiciones a su santa palabra. Llevo 33 años en el cristianismo y tuve el privilegio, tuve la dicha de que el Señor me invitó a trabajar de inmediato en su obra. Yo comencé a predicar aún sin un conocimiento de la Biblia. A lo largo de los años, el Señor ha ido forjando mi carrera como predicador y he visitado muchos lugares. Nuestra República Mexicana pues tiene 31 estados. He recorrido aproximadamente en temas de evangelización alrededor de algunos 15 estados para predicar el evangelio. Y en algunos de esos estados he ido a diferentes pueblos. Pero salir del país fue una experiencia muy diferente, muy diferente. A pesar de que es el mismo trabajo, predicar, atender necesidades, tener reuniones ministeriales, etc. Entonces, al salir yo del país, viví una experiencia. Particularmente, voy a hablar de la que tuve en Colombia. En Colombia, el primer lugar que llegué fue a una ciudad llamada Popayán, o Popayán, no recuerdo si es Popayán o Popayán, creo es Popayán. El pastor que me recibió es el pastor Artunduaga. Él fue a recogerme al aeropuerto. Por cierto, fue muy presionada esa visita porque ni tiempo tuve de llegar al hotel, instalarme, cambiarme. No, algunas prendas me las puse en el camino porque el pastor tenía programado que yo predicara esa misma noche que llegué. Así que me recoge en el aeropuerto y de ahí nos vamos directos a su iglesia. Mi llegada a Colombia me dejó marcado por la experiencia que nunca había sentido. Sentí un sentimiento, valga la redundancia,
muy fuerte, muy profundo de extrañar mi país. A pesar de que en todos los lugares, o casi todos, me han tratado muy bien, se han esmerado por hacerme sentir muy bien. Me han llevado a muy buenos restaurantes, me he instalado en buenos hoteles, la gente se ha desvivido por hacerme sentir cómodo. Creo que acabas de experimentar algo de esto en Chihuahua, Nayarit. A donde quiera que uno va y aprecian el trabajo que uno ha realizado como predicador, aprecian el ministerio de uno, pues tenemos esta atención esmerada de aquellos que siguen nuestro material. Con todo y eso, yo tengo experiencias muy bonitas en Colombia, pero con todo y eso yo sentía algo muy profundo. Yo extrañaba a mi país. No se necesita ser patriota o no se necesita estar enamorado. Ahora me doy cuenta, para tener esta sensación tan profunda y tan fuerte de nostalgia. Yo creo que nadie me va a entender sobre esto que estoy mencionando. Me puse a llorar solo porque extrañaba. Me sentía tan, pero tan raro que recuerdo que llegando a la iglesia del pastor Artunduaga, pues me asignaron el lugar donde iba a orar para, antes de pasar al púlpito, yo poder estar allí en meditación, como lo debe de hacer todo predicador. Y recuerdo que hincado le decía yo al Señor de tan mal que me sentía, cómo yo extrañaba a México. Yo extrañaba mi casa, extrañaba estar con mi familia. Recuerdo que le decía yo al Señor ahí en oración, le decía: Señor, abrázame, porque me siento muy mal. Probablemente ni siquiera pueda predicar. Ahora entiendo cuando el hermano Branham llegó a mencionar en algunas ocasiones, también como testimonio, que él, como un misionero que había viajado por todo el mundo, dice él algo como esto: he estado en tantos lugares, la gente me quiere, yo los amo también, pero no hay nada como estar en casa con los amigos. Ahora sé a qué se refería. Ahora, esto no era un asunto de incomodidad, no era un asunto de estar a disgusto. Repito, el trato era excelente. El trato era excelente, pero ese sentimiento ahí estaba muy fuerte. Si yo hubiera podido, tal vez termino de predicar, agarro mi avión y me regreso. De tan mal, tan incómodo, tan fuera de lugar que me sentía. La nostalgia era muy profunda. ¿Qué fue lo que produjo eso en mí? He tenido tiempo, he tenido años para reflexionar sobre esta experiencia. Pienso que lo que produjo esa sensación fue la complementariedad de la vida del hombre. Tuvo que haber sido eso. La complementariedad de la vida de una persona incluye el hogar. La vida sin un hogar no es una vida totalmente plena. No se alcanza la satisfacción, o dicho de una manera más nostálgica o romántica, no se alcanza la felicidad. Tenga uno lo que tenga, si a uno le hace falta el hogar, no podemos sentirnos realmente plenos. Algo está ahí fuerte, un hueco en nuestras vidas. Yo pienso que esa es la razón por la cual la nación de Israel ha luchado por años, no se da por vencido, no se adaptan en los diferentes lugares a donde han llegado. Nosotros sabemos que Israel ha sufrido la carencia de un hogar a lo largo de toda su historia, desde su formación. Apenas habían nacido
tenían poco tiempo, era una nación de 71 personas, cuando de inmediato se van al exilio. Nos dice la Biblia que son 430 años fuera de su hogar. Dios ya le había dicho a Abraham: voltea a ver la tierra, ve al oriente y al occidente, al norte y al sur, y todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia como un hogar. 430 años fuera de su hogar, en una tierra ajena. Y no se rindieron. Después de que llega el profeta Moisés y los saca de la esclavitud y se los lleva a su hogar, pasan otras tantas generaciones y nuevamente al exilio. 70 años en Babilonia, muy lejos nuevamente de su hogar. Y nos cuenta la historia de la Biblia, aunque también hay otros libros extrabíblicos que amplían esta información. Cuando Israel a los 70 años es liberado, no regresan todos los judíos. Gran parte de los judíos se quedaron en el norte de África. Así que solo regresa una parte. Y a la venida del Señor Jesucristo, una vez más. En el año 70 aproximadamente, otra vez son corridos de su hogar, y ahorita han pasado aproximadamente 1950 años que estuvieron fuera de casa. Nuevamente sin rendirse. ¿Cómo no cruzó el pensamiento? Pues que estamos batallando, aquí nos quedamos. Porque ellos fueron dispersos en este último exilio por todo el mundo. Hay judíos regados en toda Europa, Francia, Polonia, Suiza. Ahorita ya tenemos también muchas colonias judías aquí en Latinoamérica. Era más sencillo después de 1950 años decir, pues yo creo que aquí nos acoplamos. Hay muchas personas que han logrado adaptarse a un lugar que no es su hogar. Tenemos un hermano, ahorita no recuerdo su nombre, probablemente nos esté sintonizando. Él es de Venezuela, es de la familia virtual, pero está viviendo aquí en Monterrey. Yo no sé si ya se adaptó o no se adaptó, pero yo sé lo que es extrañar el hogar. Yo, Víctor Manuel Banda, sé, ese sentimiento produce un vacío muy grande dentro de ti. Y los judíos con ese vacío no se han dado por vencido. Así que después de 1950 años, en 1948, se dio la oportunidad de regresar a su hogar. Y fueron convocados y de todo el mundo empiezan a venir. Ahora sí se cumple Isaías, no recuerdo, creo que es Isaías 42 o 48. Diré al norte, dice ahí el Señor a través de los labios del profeta Isaías, diré al norte, da acá, y diré al sur, no detengas de lo lejos a mis hijos, y tráelos, y vendrán de los confines de la tierra. Se cumple en 1948. Cuando Israel regresa nuevamente a su tierra, comienzan a regresar desde el 45, pero en el 48 oficialmente la nación de Israel se declara una nación nuevamente. 1948 son nuevamente una nación. Antes no eran, solo era un pueblo disperso. El asunto fue tan conflictivo políticamente que las Naciones Unidas tuvieron que votar para ver si reconocían o no reconocían a Israel como una nación. La votación quedó a medias. De hecho, fue un país de Latinoamérica, no recuerdo ahorita si fue Guatemala, pero fue uno del cinturón de Latinoamérica, quien dio el voto definitivo de reconocer a la nación de Israel como una potencia o como un país independiente. Claro está, los palestinos, quienes eran los árabes, quienes ya habían ocupado esa tierra
de Israel no estuvieron conformes, y desde 1948, para ser exacto el 14 de mayo, cuando el primer ministro en aquellos años, David Ben Gurión, fue el quien dirigió todo este asunto político de que fuera reconocido Israel ante las Naciones Unidas como nación, desde el 48 hasta el día de hoy el conflicto sigue. Muchos de los encuentros que han tenido los árabes y los israelitas tienen que ver con la lucha del territorio. Pero Israel no quiere soltar su hogar, que durante 1950 años perdió. Cuando nosotros entendemos lo que es un hogar para la nación de Israel, entonces cobran sentido muchas promesas que sin este contexto no sabemos a qué se refieren, particularmente aquellas que hablan de garantizarles un hogar. Veamos dos de ellas como una ilustración. Isaías 65. ¿Lo tenemos? Versículo 21. Lo que vamos a leer es una promesa para los judíos, no para nosotros. Repitan, una promesa para los judíos. Una promesa para los judíos. Más fuerte. Una promesa para los judíos. Ok, versículo 21 y 22. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Permítanme detenerme ahí tantito. Este era el ciclo de este pueblo. Cuando regresaban, por fin ya, ahora sí, ya nos cansamos de estar allá de arrimados. ¿Ustedes saben qué le pasa al muerto y al arrimado? Ya nos cansamos de estar arrimados. Así que por fin construían sus casas y venía de repente otra experiencia, ya van para afuera, y las casas que construían, otros las habitaban. Su pequeña siembra, su pequeño cultivo, con mucho esmero, de por sí ciertas plantas para poder cultivarlas se llevan un proceso de 4 meses, 8 meses y algunas hasta un año. Pues cuando terminaban su cultivo, llegaban otros a disfrutar lo que ellos habían sembrado. Y este era el ciclo. No podían hacer algo para ellos mismos porque eran otros quienes se lo quedaban. Así que ellos saben muy bien de esto. ¿Alguien entre ustedes pudiera entender un poquito a los judíos que pasaron por este ciclo, si es que ustedes se la han pasado vagando de casa en casa, de colonia en colonia o de ciudad en ciudad? Hay quienes ya tienen su hogar, tienen su casa propia, pero hay quien se la vive rentando. Y eso es muy desgastante en muchos sentidos. No puedes ni siquiera hacer algo para tu familia sabiendo que es un patrimonio porque dices, aquí se va a quedar. Otro lo va a disfrutar. Conozco familias que probablemente se cambian cada año o 2 años. Estaba platicando con el hermano Jorge Cubillos, quien está aquí. Lo visité a su familia hace unas semanas y platicábamos que él había pasado, creo que por 10, 11 casas. 12 casas. Imagínese la mujercita. Llega ahí, empieza a acondicionar su lugar, su pintadita, le cuelgan su alacena, sus cuadritos muy bonitos, y ya quedó muy bonita la casa. ¿Y qué crees? Que ya nos vamos. ¿Cómo crees? Si apenas me estoy enamorando de aquí de la casa y ya me vas a sacar de aquí. Ni modo, mi amor, vámonos. Y empacar de nuevo y llega a otra casa y lo mismo. Y llega a otra casa y lo mismo.
Así es la historia de este pueblo. Entonces, ustedes que han pasado por todo esto, ¿los pueden entender? Puedo escuchar a la esposita, puedo escuchar a los hijos cuando el marido dice, ahora sí, esta ya es su casa. Y alguien respira y dice, por fin. No me importa que esté sencillita, no me importa que se vea pobre, no me importa, pero ya tengo algo mío. ¿Alguien ha experimentado esta sensación? Israel creía que eso iba a ser en el 48, pero no los han dejado vivir en paz. Ahí están los palestinos, no se dan por vencido, los quieren vencer, los quieren sacar de su tierra. Entonces Dios les hace una promesa y aquí en Isaías 65, 22, Dios le dice a esta nación, edificarán casas, pero en esta ocasión morarán en ellas. Plantarán viñas y no se comerán ese fruto, otros comerán ellos el fruto de esas viñas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Aleluya. Para Israel, qué hermosa promesa. Para mí, pues no tiene sentido. ¿Edificarán casas? Pues yo aquí he hecho muchas casas, ¿cuál es el problema? Pero para ellos que nunca han tenido algo propio, algo donde puedan morar seguros, tiene demasiado sentido. De tal forma que se repite la promesa en Oseas, abran Oseas, por favor, capítulo 11. Oseas 11, versículo 10. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Los judíos, como ave, acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma. Y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. ¿Alaban a Dios? Interesante que Dios se compromete en darles un hogar de manera estable a esta nación que ha sufrido mucho a lo largo de su historia. Sin embargo, aunque esto de la complementariedad de la vida del hombre, un hogar, es parte de la vida de una persona para que ésta esté totalmente completa, porque dijimos que la vida no es totalmente plena, no se llega a una satisfacción total sin un hogar. También es importante que se entienda que la complementariedad de un hogar también son los muebles y el espacio. Repita, los muebles y el espacio complementan un hogar. Se ha llegado a decir que lo importante o lo vital de una familia, cuando hablamos de la palabra hogar, son los miembros. Bueno, hay algo de verdad en eso, que es papá quien forma el hogar, es mamá quien forma el hogar, son los hijos quien forma el hogar, pero también se han hecho estudios desde la perspectiva psicológica para entender que un hogar está también formado por los muebles y el espacio. Un hogar no sería hogar si no tenemos en cuenta muebles y espacio. Y esto lo corrobora todo lo que acabo de explicar, porque los judíos se han movido junto con sus familias, esposas e hijos a vivir a otros lugares, pero no han tenido un espacio y no han tenido los muebles. Así que el hogar es complementado por muebles y espacio para que se pueda llamar hogar. De tal forma que cuando los psicólogos
se adentran en una situación crítica, en una situación de crisis de una familia, pueden detectar que los hijos son dañados cuando se les quita ese espacio y se les quitan los muebles, que llega a ser parte del hogar de ellos. En estos análisis psicológicos, niños son afectados cuando familias se cambian con mucha frecuencia de casa, debido a que los hijos no se pueden adaptar, ya que cuando se adaptaron, cuando aquella parte que es complemento del hogar es quitada, tu espacio y tus muebles, entonces viene un desasosiego sobre los niños, porque es como si le hubieran quitado al papá o le hubieran quitado a un hermano. Algo falta. El hogar no está completo si no está el espacio y los muebles. Entonces, cuando hay familias que duran 1 año aquí, 2 años acá, 5 acá, como es el caso de nuestro hermano Jorge Cubillos, que claro, a veces es la situación económica u otros aspectos lo que nos orillan, pero a fin de cuentas los niños son afectados porque se estaba formando una identidad de hogar y se les arranca esa parte y ahora vámonos y tienen que volver a adaptarse, tienen que reconstruir una emoción, una relación sentimental con el espacio, como con los muebles. También en casos de matrimonios divididos, los hijos son afectados cuando crecen en 2 hogares distintos, cuando se prestan al hijo por temporadas. Ahora te lo llevas tú y luego al rato se lo lleva la mamá y así están. Entonces el hijo no puede formar una identidad con el lugar, con el espacio y los muebles, porque en el momento en que se está sintiendo cómodo ahí, aquello viene a ser parte de él, se lo quitan y lo mueven a otro lado. Y un tercer caso es cuando la mitad de los hijos crecen en lugares diferentes porque crecen encargados. La mitad del día crecen con la abuela, crecen con la tía y la otra mitad crecen en su casa. Esto también dificulta el que los niños puedan identificar el hogar como hogar porque ya no saben si esto es de ellos, si esta parte va a contribuir o no, porque se lo quitan, lo están moviendo. Todo esto psicológicamente y emocionalmente no es sano para el niño. Ahora, un hogar, hablando del espacio y los muebles, no es más hogar o no es menos hogar por cuestiones de las riquezas y las comodidades. Riquezas y comodidades no afectan el término hogar, hablando de lugar o espacio y muebles. Simplemente riquezas y comodidades nos hacen la vida más fácil o nos la complican. Cuando hay carencia, pues nos vemos en una situación más difícil. Pero ustedes pueden ver que la gente más pobre que pudiéramos encontrar en los barrios más marginados, aún la gente más pobre extraña su hogar. Puede ser que la casita sea de cartón, puede ser que la colonia no tenga calles pavimentadas, pero cuando alguien crece en un hogar, se identifica con ese espacio, con esos muebles, con los miembros de ese lugar, eso es lo que complementa la vida del ser humano. Y cuando eso falta, entonces viene ese sentimiento de extrañar. Me he enterado de algunos casos. En la familia tenemos el caso de algunos hijos adoptados. Hijos que en determinada situación los parientes de esta familia no tenían para alimentarlos y sucede que, como ahorita me está escuchando mi familia, me voy a reservar el parentesco. Voy a usar ahorita nada más como ejemplo mi prima, aunque no es mi prima. A mi prima le regalaron un niño. La familia no tenía para alimentarlo, entonces se lo regalaron. Mi prima con mucho gusto lo acepta, pero no duró mucho tiempo allí porque el niño extrañaba su casa, extrañaba su hogar. El lugar a donde llegó el niño era más cómodo, había más dinero, los muebles eran mucho mejores,
la colonia estaba mejor, pero eso no le importaba al niño. Él extrañaba su hogar. Tuvieron que regresarlo a ese hogar en medio de esa pobreza, porque el niño lloraba mucho. Se sentía fuera de lugar. Entonces, riqueza y comodidades no hacen a un hogar más hogar. Pobreza y carencia no lo hacen menos hogar. Simplemente uno crece y se identifica y uno sabe de forma innata cuál es su hogar. Crece con esa capacidad de identificar. Y todos, en una experiencia más pequeña, más insignificante, creo que hemos vivido un momento en que nos hemos sentido que no somos de ahí. Por ejemplo, yo no soy mexicano. Para ustedes no me refiero al país de México, sino a la Ciudad de México, que es un estado también llamado México como nuestro país. Lo aclaro porque hace poco confundía yo a alguien con estos términos. Yo no soy del Estado de México o la Ciudad de México, yo soy de otro estado llamado San Luis Potosí. Y cada que regreso hay una experiencia diferente. Yo sé que ustedes me quieren, aunque no haya ningún amén. Bueno, sospecho. A ver, déjenme hacer un segundo intento. Ustedes en transmisión, espérenme tantito. Finjo que nada se dijo y que todo es natural. Yo sé que ustedes me quieren. Ahí está. Pero con todo y eso, recuerden, sin importar el cariño, la atención, el esmero, cómo lo traten a uno, uno ya trae algo por dentro, la nostalgia de aquella identidad del espacio, los muebles y las personas que forman nuestro hogar. Así que este sentimiento de extrañar lo colocó ahí Dios. Dijo, esto te va a permitir no apartarte de tu identidad. Recuerden, nosotros somos complementados. Esta experiencia de sensación, de nostalgia y extrañar es lo que nos permite no apartarnos de aquello que nos complementa. Cuando Jesús camina por esta tierra, le revela a aquellos judíos, ahora que habían abrazado su doctrina, la nueva doctrina del cristianismo. Ustedes, parafraseando lo que hizo Jesús, les dice a los apóstoles, ustedes han sido judíos errantes a lo largo de generaciones. Siempre han sido arrancados de su hogar y han sido llevados a otras tierras. Sus hijos han crecido en tierra ajena, no han tenido un hogar propio. Pero ahora quiero decirles que en ninguna parte de este mundo está su hogar. Ustedes no son de este mundo. Yo he ido a preparar el lugar de donde ustedes son. He ido a preparar una morada donde quiero que ustedes habiten. Ustedes son de allá, no son de aquí, como yo tampoco soy de aquí. Que Jesús quería llevarlos a una experiencia nostálgica y de extrañar, diferente a la que ellos ya habían vivido. Los padres, los antepasados de los apóstoles sabían lo que era extrañar. Ellos en ese momento en que escucharon estas palabras estaban ahí en la tierra de Israel. Claro, pocos sabían que nuevamente iban a salir, pero aún así en ese momento les reveló. No se encariñen, ustedes no son de aquí, no son de este mundo. San Juan 17, verso 6. He manifestado tu nombre, o lo he dado a conocer a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran,
y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo. Él estaba a punto de irse, por eso dice estas palabras. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús pretendía darles una revelación gradual, que los apóstoles pudieran comprender que no podemos sentirnos cómodos en esta tierra, así como Jesús lo comprendió a lo largo de su ministerio. Jesús a los 8 años, a los 9 años, él no sabía que no era de esta tierra. A los 12 años descubrió algunas cosas, pero en la medida que él iba creciendo, él comprendía que este mundo no era su hogar, que no podía establecerse aquí, que su sentimiento de hogar tenía que cambiar. Cuando cumple los 33 años, cuando hace esta oración, cuando se dirige a sus apóstoles, ya puede, ahora sí Jesús, de una manera totalmente consciente, ya se le había revelado: yo no soy de este mundo, yo no tengo planes para esta tierra. No dudo que se sintió amado, protegido y bien en el hogar de José y María. Creo que de alguna manera se adaptó y obtuvo parte de su identidad, pero su identidad completa, aquello que iba a complementar su vida plena del maestro, es que él sabía que su hogar no estaba aquí. Es por eso que constantemente hace esa repetición, reflexionando: yo no soy de aquí, yo me tengo que ir de aquí. Y ustedes ahora quiere hacerles, transmitirles ese mismo sentir. Ojalá ustedes también descubran que ustedes tampoco son de aquí. Están aquí, pero no son de aquí. Y agrega: por eso el mundo los aborrece, porque ustedes no son de aquí. Cuando tomamos más seriedad en estas palabras y nos adentramos para ver qué es lo que Jesús quería decirle a sus apóstoles, y evidentemente a nosotros también, quienes leeríamos esta conversación que tuvo con ellos, es que debe de haber en el cristiano un sentimiento mucho más profundo que lo lleve a sentirse incómodo, fuera de lugar y en desasosiego al vivir en esta tierra. Un tanto peligroso sentirnos cómodos en esta tierra. Peligrosos porque probablemente
Alguien que no tiene ese sentimiento de extrañar su verdadero hogar, tampoco va a estar luchando por salir de ahí, simplemente se acomoda. Imagínese usted si yo me hubiera sentido cómodo allá en Colombia, marco el teléfono, tesorero, mande más dinero por favor porque se me está acabando, pero yo aquí me quedo. Colombia está muy bonito, me encanta el clima, me siento a gusto, me han tratado muy bien. Es ese sentimiento lo que me hacía añorar el regresar, el estar anhelando, el desear una vez más llegar aquí, sin importar si tuviera o no tuviera dinero, qué tan fácil era o no la vida, yo quería llegar a mi hogar. Bien, eso es lo que Jesús espera que la iglesia desarrolle. No van a ser nuestras buenas obras, no va a ser la santidad, no va a ser el que usted sea un cristiano ejemplar, lo que impulse a nuestro Señor a venir a recogernos y sacarnos de este mundo. De ninguna manera estoy anhelando la importancia de que el cristiano se santifique y que sea hallado preparado en la segunda venida de Cristo. No, simplemente estoy poniendo por encima un sentimiento que Jesús tomará en cuenta para recoger a su iglesia. Un sentimiento que sea tan grande, que sea lo que haga venir a Jesús a sacarnos de aquí. Si Jesús para sacarnos dependiera de qué tan bien nos portamos y qué obedientes somos, pues yo creo que nos vamos a esperar por ahí para el 3000 o 4000. Él no puede depender para sacarnos de esta tierra de qué también se está portando la iglesia. Nuevamente, por favor, atentos, no estoy diciendo, no es importante que te estés esforzando, que te preocupes por ser hallado, como dice Pablo a los tesalónicos, 1 de Tesalonicenses 5, 19, que procuremos ser hallados irreprensibles en cuerpo, mente, en cuerpo, espíritu y alma. No estoy quitando eso es importante, pero lo que estoy diciendo es que lo que tomará en cuenta el Señor es ese sentimiento que tenemos de añorar, es esa nostalgia que nos impulse a decir: sácame de esta tierra, Señor, no puedo más, sácame de este mundo. Por lo menos eso es lo que revela la Biblia como razón que hará a nuestro Señor Jesús venir a sacarnos de este mundo. Abran por favor Apocalipsis 22. Dice en el versículo 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. ¿Se ha dado cuenta que en algunas ocasiones nuestros hijos no quieren regresar a casa? Más cuando están pequeños o jóvenes. Vamos a una fiesta, los dejamos con sus amigos y le están pasando bien. Y luego marca papá: ¿quieres que ya te recoja? No, todavía no. Quieren quedarse más tiempo. O si vamos todos de vacaciones, la estamos pasando bien en el hotel, la estamos pasando bien en el lugar, ¿ya extrañamos el hogar? No. Le pregunta la esposa al marido: oye, amorcito, ¿no podríamos quedarnos otros 2 días más? Todavía nos extraña el hogar. Parece ser que la iglesia, que tiene un hogar todavía
no tiene la nostalgia de irse de aquí, de esta tierra. Todavía estamos muy ocupados y, por cierto, disfrutando mucho este mundo. Todavía no puede aparecer el Señor Jesús porque todavía este clamor del verso 17, en donde la iglesia, la esposa, dice, ya ven, Señor, no más, ya ven. Todavía el clamor no se oye. La Biblia dice en el libro de Éxodo que cuando Dios mandó a su profeta Moisés para que su nación regresara a su hogar, el pueblo todavía no estaba listo, estaba muy contento todavía con las cebollas, con las algarrobas de los cerdos. Todavía estaban contentos con la dieta de los egipcios. Y esa es la razón que, a pesar de que Dios le había dicho a Abraham 400 años, todavía no anhelaban regresar. Tuvieron que pasar 30 años más para que, como dice el libro de Éxodo, entonces el pueblo de Israel clamó a Jehová. Entonces, cuando vino ese clamor de salir de Egipto y regresar a su tierra, es cuando Dios escuchó a su pueblo. Y es cuando envió a su profeta y los sacó. Probablemente, hermanos, todavía no nos vamos a ir de esta tierra. Quizás todavía faltan algunos 10 años, unos 20, unos 50. ¿Quién de nosotros tiene un profundo sentimiento de nostalgia y ya anhela irse de aquí? ¿O quién de nosotros ya se le reveló completamente que este no es nuestro hogar? Que no podemos estar enfocando toda nuestra atención, nuestro corazón y nuestros sentimientos para seguir echar andando planes para vivir en esta tierra. La realidad es muy lamentable. Todavía tenemos muchos planes para este mundo. Todavía no hay un sentimiento que nos mantenga incómodos y que nos lleve en nuestras oraciones a decirle al Señor, Señor, ya ven. Aproveche el conflicto que hay ahorita entre el grupo Hamas y los israelíes. Aproveche ese asunto y ya que esto acabe, que exploten las bombas. Pero ya ven, ¿quién de nosotros está orando así? Más bien parece que cada día que pasa, cada año que pasa, nos acomodamos más a este mundo. ¿O estaremos nostálgicos? Nos estamos acondicionando a esta tierra. Ciertamente, la santidad nos permitirá llegar al sello del Espíritu Santo, pero pienso que es una situación secundaria. Es más bien es el anhelo, es el clamor de la iglesia. Es el sentirse fuera de lugar lo que va a hacer que el Señor regrese para sacarnos de aquí. Probablemente entre mi audiencia, tanto presencial como la iglesia virtual, solamente haya un grupo muy, pero muy reducido que estén apuntando sus oraciones en esa dirección. Tal vez no solo a mí. A lo mejor hay algunos de ustedes que han experimentado esto que les voy a compartir. Yo he tenido pequeños episodios, aunque son pequeños porque no voy a tratar de aparentar mucha espiritualidad o mucha consagración, pero sí he tenido pequeños episodios en los que yo, al analizar mi condición espiritual, ando mal en esto. Causo estos daños, causo este dolor, y luego de repente veo las noticias, los asesinatos, las violaciones, la impunidad que hay en las autoridades,
La delincuencia, los índices de maldad siguen creciendo. He pasado por episodios en que me he sentido pero tan mal que le he dicho al Señor, mátanos a todos, Señor, y ven por nosotros. ¿Alguien ha pasado por un episodio como estos? Que ya ha estado cansado de su condición, cansado del pecado, cansado de la maldad, decepcionados de que no salimos de aquellas zanjas donde estamos atorados. Ese es el tipo de sentimiento al que la iglesia tiene que llegar para que Jesús, allá en el santuario, voltee hacia la tierra y diga, llegó la hora de recoger a la iglesia. El mundo y las cosas que hay en el mundo adormecen la conciencia del cristiano. Yo espero que este sencillo mensaje nos pellizque y despertemos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? En ocasiones la vida se vuelve más cómoda y así no vamos a volar. Desde esta perspectiva, por eso son buenos los problemas, las enfermedades, las dificultades, desde esta perspectiva. ¿Recuerdan aquella bella historia que nos contó el hermano William Branham? De cómo es que el águila va a preparar a sus aguiluchos para que deseen salir del nido. Primero, antes de que nazcan, forra el nido, que está hecho de puras espinas, con pieles. Así que cuando el águila toma un conejo, una liebre, un tejón y les quita a esos animales las pieles suavecitas, forra el nido. Entonces cuando los huevitos se quiebran y salen los aguiluchos, pues es mucho avivamiento, mucha alegría, todo está muy bonito, porque ahí está la madre y todo es cómodo. Pero cuando la madre águila sabe que llegó el tiempo en que ellos tienen que salir, porque ellos no nacieron para vivir ahí en ese nido, el nido es pasajero. Entonces, el relato nos cuenta que la madre empieza a quitar poco a poco las pieles. Entonces los aguiluchitos que maromeaban y corrían ahí alrededor del nidito, de repente sienten una espina, ¿sí? Ese es el maltrato de tu esposo. Y luego de repente quita otra pielecita y ahí va el niño al hospital. Y ahí está el esposo, la esposa en la cárcel. Y luego de repente se viene una deuda y luego los vecinos te quieren linchar, se empiezan a quitar pieles y ya son puras espinas. ¿Y qué les queda a los aguiluchos? Hay que ver cómo salimos de aquí. No debería de ser así. Deberíamos de tener la nostalgia del hogar. Pero el águila cuando dice, estos están muy cómodos, hay que ayudarles a querer salir de este lugar. Porque ustedes no son de este nido, dice Jesús. Ni yo tampoco, así es que a volar. Ahora sí dice por ahí el canto, ¿verdad? Creo que es también es el apóstol Vicente Fernández, ¿no? El que dijo, ¿aprendiste a volar o quién es? José Alfredo Jiménez, ¿aprendiste a volar o fue el apóstol Vicente Fernández? Bueno, uno de ellos. Así que dice el Señor, a volar, y empiezan a volar las pieles para que los aguiluchos salgan. Deberíamos de tener mente espiritual para interpretar esos problemas. Dios no me quiere aquí. Dios quiere que me sienta incómodo en esta tierra. Dios lo que espera es que yo un día pueda orar. Ven, Señor Jesús. Ahorita todavía esa no es la oración de la iglesia. En la mañana alguien pronunció esas palabras en su oración. Ustedes allá en sintonía, alguien de ustedes dijo, Señor, ojalá sea el día de hoy. Ojalá no lleguemos a lunes. Ojalá regreses el día de hoy, Señor. Sería espectacular que tú regresaras. El cielo es el hogar que todavía no extrañamos. Y mientras no lo extrañemos, Jesús no aparecerá por nosotros. Pónganse de pie.
Vamos a inclinar nuestros rostros. ¿Hacia dónde apuntan nuestros sentimientos? ¿Qué es lo que más añoramos? ¿Añoramos más tiempo en esta tierra? ¿Añoramos casas, el carro nuevo, construir un segundo piso, comprar más muebles? Se está perdiendo un sentimiento de nostalgia hacia el cielo. La iglesia todavía no está preparada para decir: ven, Señor Jesús. Y más que unas palabras, un clamor que salga de nuestro corazón: oh Dios, perdónanos. Nos hemos acondicionado al nido. Es muy cómodo el nido. Es muy hermoso el nido. Lo hemos disfrutado y lo seguimos disfrutando, y eso ha causado que no añoremos aquella morada que tú prometiste para tu pueblo. Pellizca nuestras conciencias y revélanos, que no solo quede la lectura en la cabeza. Revélanos que no somos de este mundo. Estamos de pasada. Somos peregrinos. Somos cristianos itinerantes que solo venimos, Señor, un tiempo aquí. Señor, haz algo en nuestros corazones. Permítenos de forma balanceada equilibrar los asuntos terrenales con este sentimiento que debe de estar en la iglesia, sentimiento nostálgico de extrañar. Gracias una vez más que has hablado a nuestras vidas. Nos llevamos esta tarea. Te pedimos que cale profundamente sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre precioso y santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.